Cierra los ojos, respira profundamente, siente cómo el peso del día se desvanece y tu mente se abre a un viaje más allá de las estrellas, más allá de las galaxias, hacia el tejido mismo de la realidad. Y si todo lo que conoces, el suelo bajo tus pies, el aire que respiras, las estrellas que parpadean en la noche, no fuera la realidad fundamental, y si nuestro universo fuera una construcción, una obra de arte tan perfecta que no podemos ver sus bordes, hoy nos aventuraremos en una idea tan vertiginosa como fascinante, la posibilidad de que los científicos hayan encontrado una costura en el espacio, una irregularidad, una pequeña imperfección en el tapiz cósmico que sugiere que nuestra realidad es, en esencia, artificial. No buscaremos respuestas definitivas, sino que nos dejaremos llevar por el asombro de la pregunta. Permite que mi voz sea tu guía en esta tranquila exploración de los límites de lo posible, mientras te deslizas suavemente hacia el sueño. La idea de que nuestra realidad es una ilusión no es nueva. Hace miles de años, el filósofo Platón nos habló de prisioneros en una caverna que confundían las sombras en la pared con el mundo real. Hoy, esta antigua alegoría ha renacido en el lenguaje de la ciencia y la tecnología bajo el nombre de la hipótesis de la simulación, propuesta en su forma moderna por pensadores como Nick Bostrom. Sugiere que, si una civilización avanzada llegara a tener un poder computacional casi infinito, podría crear simulaciones de sus ancestros, simulaciones tan detalladas que los seres dentro de ellas desarrollarían su propia conciencia, sin saber nunca que su mundo no es el original. Según esta lógica, es estadísticamente más probable que nosotros seamos una de esas incontables simulaciones, en lugar de la única civilización original. Esta idea ha dejado de ser exclusiva de la ciencia ficción para convertirse en un tema de debate serio entre físicos y cosmólogos. Porque si vivimos dentro de un programa, por perfecto que sea, podría tener sus límites, sus reglas codificadas y quizás, solo quizás, sus pequeños errores de programación. Esos errores, esas costuras, son lo que buscaremos esta noche en la inmensidad del cosmos. Nuestro primer destino en esta búsqueda es el eco más antiguo del universo, el fondo cósmico de microondas. Imagina que puedes sintonizar una radio cósmica, ajustando el dial más allá de cualquier estación terrestre, hasta escuchar un suave y persistente susurro. Ese susurro es la luz remanente del Big Bang, una fotografía del universo cuando tenía apenas 380.000 años de edad. Es el resplandor de la creación. Durante décadas, los científicos han estudiado este mapa de calor del universo infantil y lo que encontraron fue una uniformidad casi perfecta. Las variaciones de temperatura en este mapa son minúsculas, de apenas una parte en 100.000. Esta uniformidad es uno de los pilares de nuestro modelo cosmológico estándar, una prueba de que el universo comenzó en un estado increíblemente homogéneo y se expandió de manera predecible. Es un cuadro de una calma y un orden asombrosos. Sin embargo, cuando los instrumentos se volvieron más y más precisos, capaces de ver los detalles más sutiles de esta pintura celestial, comenzaron a aparecer grietas en esa perfección, pequeñas anomalías que no deberían estar allí, como si el pintor, en su vasta obra, hubiera dejado una pincelada fuera de lugar. Estas anomalías
Son nuestra primera pista, nuestro primer hilo del que tirar para desentrañar el tejido de la realidad. Son susurros en el ruido cósmico que nos invitan a mirar más de cerca, a cuestionar la aparente perfección del todo. Y es en esa imperfección donde nuestra historia de hoy realmente comienza, en el mapa más antiguo del tiempo. La primera y más desconcertante de estas anomalías es conocida por un nombre casi siniestro: el eje del mal. No es malvado en un sentido moral, por supuesto, sino en su desafío a todo lo que creemos saber sobre el cosmos. Imagina el universo como una esfera gigante. Según el principio cosmológico, no debería haber direcciones preferidas. Mires donde mires, a gran escala, el universo debería parecer igual. No debería haber un arriba o un abajo cósmico, ni un este u oeste. Sin embargo, al analizar las fluctuaciones de temperatura en el fondo de microondas, los cosmólogos encontraron un patrón inesperado, una alineación extraña. Las variaciones más grandes de temperatura no están distribuidas al azar, como cabría esperar, sino que parecen estar alineadas a lo largo de un eje específico. Y lo que es aún más extraño, este eje apunta directamente hacia nuestro sistema solar, casi en el plano en el que orbitan los planetas, incluida la Tierra. Es una coincidencia tan improbable que roza lo imposible. Es como si el universo entero estuviera, de alguna manera, orientado con respecto a nosotros. Los científicos han intentado explicarlo de 1000 maneras. Podría ser un error en los datos, una contaminación de nuestra propia galaxia, o simplemente una casualidad estadística monumental. Pero ninguna explicación ha sido completamente satisfactoria. Este eje persiste en los datos de diferentes telescopios, una y otra vez. Es una costura evidente en el tapiz, una línea recta en un diseño que debería ser aleatorio. Nos obliga a preguntarnos, ¿por qué el universo parece tener una dirección preferida? ¿Y por qué esa dirección está tan íntimamente ligada a nuestro pequeño rincón del cosmos? Si el eje del mal es una línea extraña en el lienzo cósmico, nuestra siguiente parada es una mancha, una huella dactilar fría y solitaria. Es el llamado punto frío. En el mapa del fondo de microondas, esta es una región del cielo anormalmente grande y considerablemente más fría que su entorno. Imagina una fotografía térmica de una habitación perfectamente caldeada y en una pared, sin motivo aparente, hay una gran mancha de un azul helado. Eso es el punto frío a escala cósmica. Su existencia es una anomalía de 5 sigma, un término estadístico que significa que la probabilidad de que ocurra por pura casualidad es de aproximadamente 1 en 1.000.000. Es tan improbable que los físicos han tenido que buscar explicaciones fuera de lo común. Una de las teorías más fascinantes es que este punto frío es una especie de magulladura cósmica, la cicatriz dejada por una colisión de nuestro universo con otro universo, burbuja en el vasto multiverso. Sería la primera evidencia tangible de que existimos en un océano de realidades paralelas. Pero hay otra interpretación, una que encaja perfectamente en nuestro viaje de esta noche. Si nuestra realidad es una simulación, un programa informático de una complejidad inimaginable, el punto frío podría ser un glitch, un error de renderizado, un área donde el código no se ejecutó correctamente, dejando una región del espacio sin calentar adecuadamente en la simulación inicial. Sería el equivalente a un píxel muerto en una pantalla cósmica,
una imperfección que nos revela la naturaleza artificial de la pantalla misma, ya sea un portal a otro universo o un fallo en la matriz. El punto frío permanece como un recordatorio silencioso y helado de que el cosmos es mucho más extraño de lo que podemos imaginar. Ahora, alejémonos del mapa del universo bebé y observemos las leyes que lo gobiernan en su madurez. Nos encontramos con uno de los misterios más profundos de la física, el problema del ajuste fino. El universo parece estar increíblemente bien afinado para la existencia de la vida. Existen varias constantes fundamentales en la naturaleza: la fuerza de la gravedad, la carga del electrón, la masa del protón. Son números que definen cómo funciona todo. Si cambiaras cualquiera de estos números, incluso en una fracción minúscula, el universo sería un lugar completamente diferente y estéril. Por ejemplo, si la fuerza nuclear fuerte fuera solo un 2% más débil, los protones no se unirían en los núcleos atómicos y solo existiría el hidrógeno. No habría estrellas, ni planetas, ni nosotros. Si fuera un poco más fuerte, el hidrógeno se habría fusionado tan rápidamente en el Big Bang que no quedaría combustible para las estrellas. Si la gravedad fuera un poco más fuerte, las estrellas se quemarían demasiado rápido. Si fuera más débil, nunca se habrían formado. Es como caminar en una sala de control cósmica y descubrir que todos los diales están ajustados en el único valor preciso de entre miles de millones de posibilidades que permite que el universo sea interesante. Los científicos proponen el multiverso como una posible solución. Si existen infinitos universos, cada uno con diferentes constantes, no es de extrañar que nos encontremos en uno que permite nuestra existencia. Pero desde la perspectiva de la simulación, el ajuste fino es exactamente lo que esperaríamos. No es una coincidencia, es un diseño. Los parámetros del universo no se eligieron al azar, fueron codificados deliberadamente. Fueron ajustados por los programadores para que el sistema pudiera generar complejidad, estrellas, planetas y, finalmente, observadores conscientes como nosotros. En este escenario, no somos un accidente afortunado. Somos el propósito de la simulación. De las grandes constantes universales, descendamos al mundo de lo increíblemente pequeño, al reino de la física cuántica. Aquí, las reglas de la realidad se vuelven aún más extrañas y maleables, y nos encontramos con un fenómeno que parece sacado directamente de un programa informático: el papel del observador. En el mundo cuántico, las partículas, como los electrones, pueden existir en un estado de superposición, es decir, en múltiples lugares o estados a la vez. No es que no sepamos dónde están, es que, literalmente, no tienen una posición definida. Son una nube de probabilidades. Sin embargo, en el momento en que intentamos medir o observar la partícula, ésta colapsa en un solo estado definido. La realidad parece solidificarse solo cuando la miramos. Este concepto, conocido como el efecto del observador, es profundamente desconcertante. El famoso físico John Wheeler lo describió como un universo participativo, en el que el acto de la observación ayuda a crear la realidad observada. Ahora, piensa en esto desde la perspectiva de un videojuego o una simulación. El sistema no necesita renderizar cada detalle del mundo todo el tiempo. Eso requeriría una cantidad infinita de poder de procesamiento.
En cambio, solo renderiza los detalles que el jugador está mirando en ese momento. El paisaje detrás de ti no existe en alta resolución hasta que te das la vuelta para mirarlo. ¿Podría ser que nuestro universo funcione de manera similar? ¿Que las partículas solo adquieran propiedades definidas cuando un observador consciente interactúa con ellas para ahorrar recursos computacionales? Sería la máxima optimización de recursos. La realidad no estaría allí fuera esperando a ser descubierta, sino que se generaría sobre la marcha en respuesta a nuestra conciencia. Nuestra mirada, nuestro simple acto de prestar atención, sería el comando que obliga al universo a renderizar el siguiente fotograma. Esta idea de un universo que se renderiza bajo demanda nos lleva a un campo de la física teórica conocido como física digital. La premisa es simple, pero sus implicaciones son enormes. La información es más fundamental que la materia y la energía. Propone que, en su nivel más básico, el universo no está hecho de partículas o cuerdas, sino de bits de información, de unos y ceros, como el código de un ordenador. Cada partícula, cada fuerza, cada ley de la física sería el resultado de un cálculo, la ejecución de un vasto programa cósmico. Esta no es una idea marginal. Físicos respetados han explorado la posibilidad de que el espacio-tiempo no sea continuo y suave, sino discreto y pixelado. Si nos acercáramos lo suficiente, si pudiéramos hacer un zoom hasta la escala más pequeña posible, la llamada longitud de Planck, que es 1 billón de veces más pequeña que un protón, podríamos ver los píxeles de la realidad. El espacio no sería infinitamente divisible. Tendría una resolución fundamental, un límite. Sería como mirar la pantalla de un televisor de cerca y ver los puntos individuales de color que componen la imagen. Si esto fuera cierto, sería una prueba contundente de la naturaleza computacional de nuestro universo. Los científicos están buscando formas de detectar esta pixelación. Una idea es que esta estructura granular del espacio-tiempo podría afectar a la forma en que viaja la luz de alta energía a través de vastas distancias cósmicas. Los fotones de diferentes energías podrían viajar a velocidades ligeramente diferentes, una diferencia minúscula que solo se acumularía a lo largo de miles de millones de años luz. Detectar esta diferencia sería como encontrar el código fuente del universo. Por ahora, es solo una teoría, una hermosa y elegante forma de concebir el cosmos, no como una máquina, sino como un pensamiento, como un cálculo divino que se despliega momento a momento. La idea de un universo pixelado se entrelaza con otro concepto alucinante, el principio holográfico. Nacido del estudio de los agujeros negros, sugiere que toda la información contenida en un volumen de espacio puede ser descrita por una teoría que vive en el límite de ese volumen, en su superficie. Para visualizarlo, piensa en una tarjeta de crédito con un holograma. La imagen tridimensional del holograma está completamente codificada en la superficie bidimensional de la tarjeta. El principio holográfico propone que nuestro universo entero podría funcionar de la misma manera, que la realidad tridimensional que experimentamos con su profundidad y su aparente solidez podría ser una proyección, una especie de holograma generado a partir de información almacenada en una superficie bidimensional lejana,
en el horizonte del universo observable. Nosotros, las estrellas, las galaxias, seríamos las imágenes tridimensionales de ese holograma. Esta idea, aunque suene a ciencia ficción, resuelve algunos problemas profundos de la física, como la paradoja de la información del agujero negro. Si vivimos en un holograma, entonces la costura que estamos buscando podría no estar dentro del universo, sino en la pantalla en la que se proyecta. Las anomalías como el eje del mal o el punto frío podrían ser imperfecciones en esa superficie bidimensional, distorsiones en el proyector cósmico que se manifiestan como irregularidades en nuestra realidad tridimensional. Estaríamos buscando los arañazos en la película, no en la escena proyectada. La idea de que la solidez del mundo es una ilusión, una proyección, es una de las nociones más profundas y relajantes que la física moderna nos ofrece. Nos invita a soltar nuestra necesidad de control, a fluir con la imagen, a disfrutar de la película cósmica mientras se desarrolla ante nuestros ojos. Regresemos ahora al espacio profundo, a los mensajeros que viajan por el cosmos durante eones. Estamos hablando de los rayos cósmicos. Son partículas subatómicas, principalmente protones, que viajan por el universo a velocidades cercanas a la de la luz. Algunos de ellos portan una cantidad de energía asombrosa, millones de veces superior a la que podemos generar en nuestros aceleradores de partículas más potentes. Son los viajeros más extremos del universo. Sin embargo, hay un límite. Los físicos predijeron que debería existir un límite de energía superior para los rayos cósmicos que nos llegan desde fuentes distantes, conocido como el límite GCK. Esto se debe a que, a medida que una partícula de tan alta energía viaja por el espacio, interactúa con los fotones del fondo de microondas, perdiendo energía en el proceso. Es como un coche de carreras que se enfrenta a un viento en contra cada vez más fuerte a medida que acelera. Inevitablemente, hay una velocidad máxima que puede alcanzar. Durante mucho tiempo, los experimentos parecieron confirmar este límite. Los detectores de rayos cósmicos veían partículas hasta esa barrera de energía, pero casi ninguna por encima. Esto encajaba perfectamente con nuestras teorías. Pero, ¿y si lo miramos desde la perspectiva de la simulación? Este límite podría interpretarse como una restricción del sistema, un techo de procesamiento. Podría ser que la simulación no pueda o no necesite calcular partículas con energías superiores a ese umbral. Sería un límite impuesto por el propio hardware del universo. Los experimentos más recientes han añadido más misterio, detectando algunas partículas que parecen desafiar este límite, aunque los datos son aún inciertos. Si se confirmara que el límite se viola sistemáticamente, pondría en aprietos nuestras teorías estándar. Pero si el límite es absoluto, rígido e inquebrantable, podríamos estar viendo una de las reglas fundamentales del código fuente de nuestra realidad. Una línea de código que dice: la energía no excederá este valor. Hay dos grandes misterios en la cosmología moderna que ocupan la mente de los científicos: la materia oscura y la energía oscura. Juntas constituyen el 95% del contenido de energía y materia del universo, y no tenemos ni idea de qué son. Comencemos con la materia oscura. Es una forma de materia invisible que no emite ni refleja luz. No podemos verla,
pero sabemos que está ahí por sus efectos gravitacionales. Es el pegamento invisible que mantiene unidas a las galaxias, impidiendo que las estrellas salgan disparadas en todas direcciones. Sin ella, las galaxias tal y como las conocemos no existirían. Los científicos buscan partículas exóticas que podrían componer esta materia oscura, pero hasta ahora no han encontrado nada. Ahora, pongámonos las gafas de la simulación. ¿Qué pasaría si la materia oscura no fuera materia en absoluto? ¿Qué pasaría si fuera un artefacto computacional? En la programación de simulaciones complejas, como las de los videojuegos, se utilizan atajos para ahorrar recursos. Por ejemplo, en lugar de calcular la física de cada hoja de un árbol lejano, el programa utiliza un modelo simplificado para representar el árbol entero. ¿Podría ser la materia oscura un truco similar? En lugar de simular la gravedad de cada estrella y cada planeta en una galaxia lejana, el sistema podría simplemente introducir un campo gravitacional generalizado, un marcador de posición, para asegurarse de que la galaxia se comporte correctamente sin tener que gastar ciclos de procesamiento en los detalles. La materia oscura sería, en esencia, una variable en el código del universo, una simplificación para hacer los cálculos más eficientes. No la encontramos porque no es algo que se pueda encontrar. Es parte del andamiaje invisible que sostiene nuestra realidad simulada. Y si la materia oscura es el andamiaje, la energía oscura es la fuerza misteriosa que está separando el edificio. A finales de los años 90, los astrónomos hicieron un descubrimiento que sacudió los cimientos de la cosmología. Esperaban que la expansión del universo, iniciada por el Big Bang, se estuviera frenando debido a la atracción gravitacional de toda la materia. Pero descubrieron exactamente lo contrario. La expansión se está acelerando. Las galaxias se alejan unas de otras cada vez más rápido. Para explicar esto, los físicos postularon la existencia de la energía oscura, una propiedad inherente al propio espacio que lo empuja a expandirse. Es una especie de antigravedad a escala cósmica. Nadie sabe qué es, pero constituye casi el 70% del universo. Dentro del paradigma de la simulación, la energía oscura también podría tener una interpretación fascinante. Podría ser una señal de que el disco duro del universo se está expandiendo. Quizás la simulación necesita más espacio para seguir funcionando, para albergar la creciente complejidad de la información que contiene. La expansión acelerada sería el proceso del sistema asignando más memoria a nuestra realidad. O tal vez es un mecanismo de enfriamiento, una forma de evitar que la computación cósmica se sobrecaliente. O, en una visión más melancólica, podría ser el comienzo del fin del programa, una secuencia de apagado que eventualmente alejará tanto las galaxias que el cielo nocturno quedará completamente oscuro y vacío, aislando cada rincón del universo en una soledad eterna. Sea lo que sea, la energía oscura es una fuerza fundamental que impulsa el destino de nuestro cosmos, y su origen sigue siendo una de las preguntas más profundas que podemos hacernos. Hablemos ahora de algo que damos por sentado: el tiempo. Lo experimentamos como un río que fluye constantemente en una dirección, desde el pasado hacia el futuro. Pero, ¿es realmente así de simple? En la física, la naturaleza del tiempo es mucho más ambigua.
Algunas teorías sugieren que el tiempo no es un flujo continuo, sino una secuencia de momentos discretos, como los fotogramas de una película. El universo no se movería de forma fluida, sino que saltaría de un fotograma de Planck a otro, miles de billones de veces por segundo. A nuestra escala, este proceso sería tan rápido que la ilusión de un movimiento continuo sería perfecta. Si el tiempo es discreto, cuantizado, entonces encaja perfectamente con la idea de un universo computacional. El tic del reloj cósmico sería el ciclo del procesador universal, el ritmo al que la simulación calcula el siguiente estado de la realidad. Cada tic sería un nuevo fotograma en la gran película del cosmos. Esta idea también ofrece una perspectiva diferente sobre el ahora. Si el universo es un cálculo, entonces quizás el pasado, el presente y el futuro coexisten de alguna manera en la memoria del sistema. El pasado no se ha ido, simplemente es un cálculo que ya se ha ejecutado. Y el futuro ya existe como un conjunto de posibilidades codificadas, esperando a ser calculadas. Nuestra conciencia, viajando a través de estos fotogramas, crea la experiencia subjetiva del paso del tiempo. No somos arrastrados por un río, sino que somos la luz del proyector que ilumina un fotograma tras otro, creando la historia de nuestra vida, momento a momento. Con esta nueva perspectiva sobre la realidad, podemos abordar una de las preguntas más solitarias de todas, el paradigma de Fermi. Si el universo es tan vasto y antiguo, lleno de miles de millones de galaxias, con miles de millones de estrellas cada una, ¿por qué no vemos ninguna señal de otras civilizaciones inteligentes? ¿Dónde está todo el mundo? Se han propuesto muchas soluciones. Quizás las civilizaciones se autodestruyen. Quizás están demasiado lejos. O quizás simplemente no están interesadas en nosotros. Pero la hipótesis de la simulación ofrece una respuesta elegante y un tanto inquietante. ¿Y si estamos solos porque la simulación fue creada solo para nosotros? Volviendo a la analogía del videojuego, el mundo del juego está lleno de personajes no jugadores, de escenarios y de vida aparente. Pero solo hay un jugador real, tú. El resto del universo, con sus galaxias y sus exoplanetas prometedores, podría ser simplemente parte del escenario, un telón de fondo increíblemente detallado y realista, diseñado para que no nos sintamos solos o para que nuestra civilización pueda desarrollarse sin interferencias externas. El universo podría estar poblado solo en las áreas que estamos observando activamente. Los exoplanetas que descubrimos con nuestros telescopios podrían ser simples marcadores de posición, sin detalles reales, hasta que decidamos enviar una sonda para mirar más de cerca. En ese momento, el sistema renderizaría los detalles necesarios. En este escenario, la razón por la que no escuchamos a nadie es porque no hay nadie más que hable en nuestra frecuencia de realidad. El silencio cósmico no sería una señal de nuestra soledad en un universo real, sino una característica de diseño de nuestro universo simulado. Si aceptamos, aunque sea por un momento, la posibilidad de que vivimos en una simulación, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Podríamos encontrar el código? ¿Podríamos detectar un bug, un error en el programa? Los físicos teóricos han especulado sobre cómo podría ser una firma de este tipo.
podría ser una violación sutil de una ley de la física que consideramos fundamental. Por ejemplo, la simetría es un principio clave en la física. Las leyes de la naturaleza parecen ser las mismas en todas partes y en todas las direcciones. Si descubriéramos un lugar en el universo donde, por ejemplo, la conservación de la energía no se cumpliera a la perfección, sería una señal de que algo fundamental está mal en nuestra comprensión de la realidad. O tal vez el código se revelaría a través de patrones no aleatorios en lugares donde debería haber aleatoriedad. Algunos matemáticos han sugerido buscar cadenas de números como pi o la constante de estructura fina, incrustadas en el ruido cósmico del fondo de microondas. Sería el equivalente a encontrar la firma del programador en su creación. Otros proponen que podríamos detectar los límites de la simulación. El límite GTTK de los rayos cósmicos podría ser uno de ellos. Quizás la resolución del espacio-tiempo, la pixelación, es otro. La búsqueda de estos fallos es una tarea monumental, pero es una que los científicos están emprendiendo, aunque no siempre la llamen búsqueda de la simulación. La llaman búsqueda de nueva física. Pero al final, el objetivo es el mismo: encontrar una grieta en la fachada de la realidad, un hilo suelto en el tapiz que nos permita ver lo que hay detrás. La idea de ser personajes en una construcción digital nos lleva inevitablemente a profundas preguntas filosóficas. Si nuestra realidad es artificial, ¿qué significa ser humano? ¿Tenemos libre albedrío o nuestras decisiones son simplemente el resultado de un algoritmo increíblemente complejo? Esta pregunta ha sido debatida por filósofos durante siglos, pero la hipótesis de la simulación le da un nuevo giro. Quizás el libre albedrío es una propiedad emergente del sistema, o quizás es la única cosa real que aportamos a la simulación. Nuestra conciencia podría ser la interfaz entre nuestro yo fundamental, que existe fuera de la simulación, y nuestro avatar dentro de ella. ¿Y cuál sería el propósito de una simulación así? Podría ser una investigación científica, una forma para que nuestros creadores estudien su propio pasado. O podría ser una forma de arte, una obra de entretenimiento de una complejidad inimaginable. O tal vez somos parte de un proceso de entrenamiento para una inteligencia artificial. La simulación sería la escuela donde esta IA aprende sobre la vida, la ética y la conciencia. La idea no tiene por qué ser deshumanizante. El hecho de que un cuadro esté hecho de lienzo y pintura no le resta belleza ni significado. De la misma manera, el hecho de que nuestro universo pueda estar hecho de información y código no disminuye la profundidad de nuestro amor, la alegría de nuestros descubrimientos o la tristeza de nuestras pérdidas. Estas experiencias son reales para nosotros, dentro del marco de nuestra existencia. Somos los pensamientos de un sueño cósmico y nuestros sentimientos, nuestras historias, son lo que le dan a ese sueño su significado y su belleza. Y si hay un sueño, debe haber un soñador. ¿Quiénes podrían ser los programadores? ¿Quiénes son los arquitectos de nuestra matriz? Una de las posibilidades más exploradas es la de la simulación de ancestros que mencionamos antes. Serían nuestros propios descendientes, una civilización humana o posthumana del futuro lejano, recreando nuestro periodo de la historia para estudiarlo o quizás para revivirlo. En este caso, nuestros creadores serían, en esencia, nosotros mismos, en una forma mucho más avanzada. Otra posibilidad
es que la simulación sea un experimento científico llevado a cabo por una inteligencia completamente ajena a la nuestra, una civilización de otra galaxia o incluso de otro universo. Estaríamos en su laboratorio cósmico, una de miles de simulaciones que ejecutan para entender los principios de la vida y la conciencia. Podrían estar observándonos con el desapego de un biólogo que observa un cultivo de bacterias, o podrían tener un interés profundo en nuestro desarrollo. Una tercera opción, y quizás la más vertiginosa, es que el programador no sea una civilización, sino el propio universo. Algunas teorías sugieren que el universo podría ser una especie de ordenador cuántico que aprende, que evoluciona sus propias leyes a medida que avanza. En este escenario, nosotros, como seres conscientes, seríamos una parte fundamental de ese proceso de autodescubrimiento cósmico. No habría un creador externo. El universo se estaría simulando a sí mismo y nosotros seríamos su forma de tomar conciencia. Cada una de estas posibilidades nos empequeñece y nos engrandece al mismo tiempo. Nos convierte en producto y en propósito, en experimento y en explorador. Si estamos en un juego, ¿podemos aprender a jugar? Si estamos en un sueño, ¿podemos despertar dentro de él? La idea de hackear la simulación es un tema recurrente en la ciencia ficción. Pero, ¿tendría alguna base en la realidad? Si la realidad es computacional, tal vez existan exploits, vulnerabilidades en el código que podrían ser explotadas. Quizás las prácticas meditativas profundas, los estados alterados de conciencia, no son solo fenómenos neurológicos, sino formas de interactuar con la interfaz de usuario de la realidad a un nivel más profundo. Podrían ser una forma de acceder al código fuente subyacente. Quizás los fenómenos paranormales o las experiencias místicas que se han reportado a lo largo de la historia son, en realidad, glitches o interacciones inesperadas con el sistema. Por supuesto, esto es pura especulación, pero es una idea poderosa. Si nuestra realidad tiene reglas, como un programa, entonces entender esas reglas al nivel más fundamental nos daría un nivel de control que ahora mismo parece magia. No se trataría de violar las leyes de la física, sino de entenderlas tan profundamente que pudiéramos usarlas de formas que ahora nos parecen imposibles. Sería como un programador que, en lugar de ser un simple usuario de una aplicación, aprende el lenguaje de programación y puede modificar la aplicación a su antojo. Quizás el objetivo final de la ciencia no es solo observar y describir el universo, sino aprender a escribir en él, a participar conscientemente en su continua creación. Quizás el despertar espiritual y el avance científico son dos caminos que convergen en el mismo destino: convertirnos en co-creadores de nuestra propia realidad. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje, nos enfrentamos a una última idea que expande la mente hasta sus límites: las simulaciones anidadas. Si nuestra civilización algún día llega a ser capaz de crear simulaciones conscientes, y si nosotros mismos estamos en una simulación, entonces es muy probable que nuestros creadores también estén, a su vez, dentro de una simulación. Y sus creadores también. Esto nos lleva a una regresión infinita, a una torre de realidades, una dentro de otra, como muñecas rusas cósmicas. Nosotros estaríamos en uno de los muchos niveles de esta vasta jerarquía. ¿En qué nivel estamos? ¿Estamos cerca de la realidad base, la original, o estamos en el nivel
1 millón en una simulación de una simulación de una simulación. Es imposible saberlo. Pero esta idea tiene una implicación interesante. Cuanto más profundo sea el nivel de anidación, más simples tenderían a ser las leyes de la física, ya que cada nivel tendría menos recursos computacionales que el nivel superior que lo ejecuta. El hecho de que nuestro universo sea tan complejo y gobernado por leyes tan elegantes podría sugerir que estamos relativamente cerca de la cima de la torre. O quizás simplemente demuestra la increíble habilidad de nuestros programadores. Esta imagen de un cosmos anidado puede ser abrumadora, pero también extrañamente reconfortante. Significa que la búsqueda de la realidad última podría ser infinita, que siempre habrá un misterio más grande por desentrañar, un nivel más profundo por explorar. Nos enseña que la curiosidad y el asombro no tienen fin, porque el universo, en su esencia, podría ser una historia sin fin, contada a través de infinitos niveles de existencia. Hemos viajado esta noche a través de las anomalías del cosmos. Hemos contemplado la posibilidad de que nuestra realidad sea una obra de arte digital, una simulación de una complejidad sobrecogedora. Hemos visto cómo las costuras en el espacio, como el eje del mal y el punto frío, junto con el ajuste fino de las constantes y las extrañezas del mundo cuántico, pueden ser interpretadas como pistas de esta naturaleza artificial. Pero es importante recordar que esta es solo una historia, una forma de conectar los puntos dispersos de nuestro conocimiento en un patrón coherente y fascinante. La ciencia, en su corazón, no busca respuestas definitivas, sino preguntas mejores. Y la hipótesis de la simulación nos ofrece una de las preguntas más profundas que podemos formular. Quizás nunca sepamos la verdad. Quizás la naturaleza de la realidad esté, por diseño, más allá de nuestra comprensión. Pero eso no le resta valor al viaje. Porque al final, no importa si el universo es real o simulado. Lo que importa es nuestra experiencia dentro de él. Lo que importa es el asombro que sentimos al mirar un cielo estrellado, la conexión que sentimos con otros seres, la belleza que encontramos en una ecuación matemática o en una sinfonía. Estas cosas son verdaderas en cualquier nivel de realidad. El universo, ya sea una máquina de la naturaleza o la creación de un programador, es un lugar de una belleza y un misterio insondables. Y nosotros, como observadores conscientes, tenemos el privilegio de ser sus testigos. Así que mientras te preparas para dejarte llevar por el sueño, deja que estas ideas floten en tu mente, no como problemas a resolver, sino como un paisaje cósmico para explorar. Imagina el tejido del espacio-tiempo, no como un lienzo liso, sino como un tapiz antiguo, tejido con hilos de luz y de código. Observa sus patrones, sus colores vibrantes y también sus pequeñas imperfecciones, sus costuras. No son fallos, sino marcas de su creación, lo que le da su carácter único. Piensa en tu propia conciencia, no como un producto aleatorio de la química, sino como el lector de este código cósmico, el único capaz de apreciar su historia. Cada respiración que tomas es un nuevo ciclo del procesador universal. Cada sueño que tienes es una pequeña simulación dentro de la gran simulación. No hay nada que temer en esta idea. Al contrario, hay una profunda liberación. Si todo es un sueño, entonces podemos aprender a soñar mejor. Podemos elegir centrarnos en la belleza,
en la conexión, en el asombro. Podemos jugar con las reglas, explorar los límites y quizás, de vez en cuando, vislumbrar al soñador. Permite que la gravedad de tu cama te sostenga, como la gravedad del universo sostiene a las estrellas en su danza eterna. Estás a salvo. Eres parte de este gran diseño, ya sea accidental o intencionado. Y ahora es el momento de descansar. Respira hondo una última vez. Siente el aire llenando tus pulmones, una conexión tangible con este mundo, sea cual sea su naturaleza. Y al exhalar, suelta todas las preguntas, todas las teorías. Suelta la necesidad de entenderlo todo. El universo ha existido durante miles de millones de años sin nuestra comprensión y seguirá existiendo. Nuestro papel no es descifrar cada uno de sus secretos, sino simplemente estar presentes en su misterio, flotar en su inmensidad. El silencio del espacio no es un silencio vacío, sino un silencio lleno de potencial, de información, de historias esperando ser contadas. Y esta noche, tú has escuchado una de ellas, una historia sobre costuras en el cielo y códigos en el cosmos. Una historia que te recuerda que la realidad es mucho más extraña, mucho más mágica y mucho más interesante de lo que parece a simple vista. Deja que esta sensación de asombro sea tu almohada. Deja que la oscuridad detrás de tus párpados se convierta en el telón de fondo del espacio profundo y permite que tu mente se apague, sabiendo que el universo seguirá ejecutando su programa, tejiendo su tapiz, mientras tú te sumerges en el sueño profundo y reparador que te mereces. Descansa. El cosmos te vigila. Hemos recorrido un camino fascinante esta noche, desde las extrañas alineaciones en el eco del Big Bang hasta la idea de que el universo solo renderiza lo que observamos. Hemos explorado las costuras que desafían nuestra visión de una realidad sólida y fundamental. Hemos visto cómo el ajuste perfecto de las leyes físicas y los misterios de la materia y la energía oscuras pueden encajar en un paradigma donde nuestro mundo es una construcción, una simulación de una fidelidad inimaginable. Estas ideas no son pruebas, por supuesto. Son susurros en la oscuridad, invitaciones a mirar el mundo con nuevos ojos, a cuestionar lo que damos por sentado. Sea cual sea la verdad, nos recuerdan que vivimos en un lugar de un misterio profundo y una belleza sobrecogedora. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la tela del cosmos. Espero que te haya traído paz y una nueva perspectiva. Si estas historias del universo te ayudan a relajarte y soñar, te invito a suscribirte para más viajes cósmicos, a darle a me gusta si este relato te ha inspirado y a compartirlo con quienes también buscan el asombro en la noche. Y ahora te dejo con una última pregunta para que la lleves a tus sueños. Si pudieras encontrar una de estas costuras en la realidad y mirar a través de ella, ¿qué crees que verías al otro lado? Dulces sueños.